Quiero darle la bienvenida a Nelson Machín Viera, un escritor, investigador, un hombre de muchas luces que tiene el privilegio de ser muy leído, ser muy seguido, ser muy comentado. Queremos conocerle y le hemos invitado para que nos acompañe. Esta señal se origina ahora mismo desde Europa. Le agradecemos su tiempo y su confianza. Nelson, bienvenido. Bien hallado, gracias. Muchísimas gracias a usted. Hablemos primero de su origen. ¿De dónde es usted? ¿Qué es lo que debemos saber? Bueno, en realidad soy del Escambray. Soy de las familias que fueron expulsadas del Escambray hacia campos de concentración. Y porque nací en el mismo año 1959. Y entonces, bueno, luego fui adoptado en la ciudad de Cienfuegos, donde crecí lo que logré crecer. Eh, Pasé el servicio militar en la Marina de Guerra. ¿Qué más le puedo decir? Pues no fui el mejor estudiante. Posteriormente me mandaron, o me fui porque eso era voluntario, la verdad, a los países del este a trabajar como esclavos con pasaporte, o anteriormente a esto, en Cuba impartí clases en preuniversitarios, es decir, daba clases y estudiaba por dirigido. Y bueno, se acumuló experiencia, el mentir tanto a los alumnos, eso me estimuló en la vida, también los sufrimientos de mi madre, que murió muy joven, teniendo yo 6 años por ahí, y con el paso de los años, de caminar tanto, de ver tanto, haber vivido también en los Estados Unidos, haber conocido a hombres tan importantes como el timonel del Granma y a Bebo Valdés, el músico que fue veterano de la 2506, fue muy amigo mío, Bebo. Y entonces, pues bueno, todas estas cosas pues influyeron mucho en mi vida y en un buen momento pues descubrí, por decirlo de alguna manera, que la revolución cubana no es eso que nos han pintado. Y entonces pues me, me di a la tarea de buscar ciertas conexiones de Fidel Castro con Batista. Específicamente, por ahí comienza todo cuando me doy cuenta de lo que ocurre en el cuartel Moncada, que es algo que casi siempre lo han contado hasta la mitad. Mal. Los que estudian estas cosas saben que solo un 2% de los seres humanos logra ver doble mentira en la verdad incompleta. Y a nosotros nos han criado con verdades incompletas. Y esa es una de las razones por las que hay tantas confusiones, que no nos ponemos de acuerdo, que en 67 años nadie haya dado pie con bola con respecto al conflicto cubano, al conflicto de los cubanos, porque hemos sido engañados, se nos ha preparado muy bien para el engaño, incluso con medicamentos y cosas que nos han metido, que a esto los más inteligentes llaman teorías de conspiración, pero este servidor se ha dedicado a describirlas. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Si algo más crees que pudiera ser importante, me puedes preguntar. Lo ha hecho muy bien Nelson Machín Viera. Usted ha escrito un texto cuyo título es La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA. A mí me llama la Sí, atención que su versión en torno a Fidel Castro y su relación con la CIA dista mucho de lo que hemos escuchado de otras fuentes. Quiero escuchar, a grosso modo, cuál es su punto a través de este estudio ya publicado bajo este título. bueno, en realidad ese es el título del libro, es cierto. Me refiero a Fidel Castro y a Rubén Saldívar, que era el verdadero nombre de Batista.
que fue rematriculado en Cuba por el suegro de Fidel. Y le di ese nombre cuando escribí el libro. Es la verdad, estaba, digamos, en pañales con respecto a lo que considero que hoy puedo controlar. Y Fidel fue mucho más que un mero agente de la CIA. Fidel, si nos ponemos a decir aquí lo que fue Fidel, no nos alcanzaría el tiempo y no sé con cuánto cuento para resumir casi 600 páginas que tiene ese libro, que ya estoy metido en otro que como es que matiza muchas cosas que desconocía cuando escribí este libro. Fidel fue mucho más que un agente de la CIA. La gente habla del Estado profundo y muchos creen que no existe. Fidel fue un hombre del Estado profundo. Fidel fue un hombre de Washington. Fue preparado para eso desde muy niño. Hay muchas cosas más allá de esto que las voy a omitir porque le restarían credibilidad a lo que trataré aquí con ustedes, ¿no? Entonces te voy a poner, si me permites, te pongo ejemplos que me llevan a pensar esto, a pensar no, a afirmarlo. Y quiero pedir disculpas a cualquiera que nos esté escuchando porque sé de los sentimientos de los cubanos, de muchos cubanos hacia los Estados Unidos, incluso en estos últimos tiempos que se ha avivado el anexionismo, que los cubanos no saben, entre paréntesis, que Cuba está anexada, lo que nos han cogido para un experimento de ingeniería social y mucho más. Si, por ejemplo, yo te dijera algo que puede dar risa, que Fidel fue el jefe de personal de la Florida, eso a cualquiera le daría risa, diría este tipo está loco, pero nadie puede demostrar lo contrario. Lo que hay es que quererlo ver, lo que hay es que quererlo ver. Porque si Fidel sabía que el exilio era lo que queríamos, porque íbamos a tener un carro, íbamos a tener comida, por ejemplo, a sus enemigos no les hubiera permitido salir de Cuba de ninguna manera. Sin embargo, pues ahí estamos fuera de Cuba, los cubanos dando cabezazos por el mundo. Entonces, ¿qué me lleva a mí a pensar todo esto? En primer lugar, aquí todo se centra el comienzo de mi investigación, por donde comienzo, pero ya después esto va más lejos. Ya esto después se extendería hasta Venecia, porque el planeta tiene amos y desde allá es desde donde se dirige esto, una cosita a la cual le llaman la nobleza negra veneciana, que está en Suiza. Eso desde ahí es desde donde se dirige el mundo, se ha dicho de paso. Son los propietarios del Vaticano y ya que en estas cosas entran símbolos y muchas cosas, podemos ver que el escudo cubano tiene la forma del de Suiza y tiene también la llave del Vaticano, porque Cuba es la llave de las Américas con esa palanca hacia abajo. De hecho, Cuba es un portaaviones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país, es una corporación que no tiene dinero soberano y entonces esa es una de las razones por las que tiene que actuar por el mundo haciendo cosas que no agradan y por esa razón en el mundo hay ese desprecio hacia los Estados Unidos que en realidad es un desprecio que debería de ser hacia el Estado profundo, que es el que lo controla todo, y específicamente a alguien que lleva este tema en los Estados Unidos, que son los que tienen a Cuba en las garras, que se llaman los Skull and Bones. Si alguien quiere un ejemplo para no olvidarlo después de cómo se lleva el tema de la política en los Estados Unidos, que recuerden cuando John Kerry y George Bush estuvieron enfrentados en unas elecciones. Ambos son miembros de Skull and Bones desde que eran niños en la Universidad de Yale
y como pueden ver, uno es demócrata y el otro es republicano. Y curiosamente ganó Bush, pero el jefe de Bush desde la universidad es Kerry. Estas cosas son irrebatibles, las pueden buscar. Estoy tratando de hablar de cosas que pueden buscar, porque decía un ladrón que donde mejor se esconden las cosas es a la vista de todos. A la vista de todos. Esta gente, Nelson, yo conversé hace unos días con un cubano, Rick Prado, que tiene un alto rango como oficial dentro de la Central de Inteligencia Americana, ya está retirado, tiene una hoja de ruta de la cual nos sentimos orgullosos, y él asegura fehacientemente que Fidel Castro nunca fue parte de la CIA, que esto forma parte como de un gran complot y de una gran mentira de la que el propio Fidel Castro se habría beneficiado. Cuando usted escucha este argumento, ¿cuál es su lectura? bueno, te confieso que lo escuché porque un amigo me pidió que lo viera. Mi lectura es que esa agencia tiene ese papel, ese contrato con esa agencia, lo han firmado más de 5 millones de seres humanos. Y él concretamente, no sé hasta qué punto pudo ser tan importante, pero nadie, es decir, no creo que los 5 millones de seres que trabajaron para esa agencia o trabajan pudieran saber algo de la inteligencia, algo que está muy bien oculto. Imagínense ustedes la que se formaría si los cubanos del exilio asimilaran que verdaderamente hemos sido cogidos para un juego. Eso sería horrible. Yo no soy el primero que lo dice, el primero que lo planteó fue Servando González en un libro muy importante, refiriéndose concretamente al Bogotazo, que fue donde estrenaron a Fidel. Ya anterior Ramón Beconte había escrito otro y bueno, el mío ahora recientemente Fernando Godo ha sacado uno muy importante también sobre este tema. Y yo no puedo irle a la contraria a las personas, además no me gusta entrar en ese tipo de debate, solamente decirle que algo tan, tan grande, tan oculto, es decir, esta gente son cosas que uno tiene que buscar, es decir, que uno tiene que quererlas ver. No sé si él sabe qué día cumpleaños la CIA, y que los cubanos somos los únicos que celebramos el cumpleaños de la CIA, que es el 26 de julio. Entonces te pongo, porque esta gente que llevan este tema son satánicos. Entonces yo te pongo, y el FBI también cumple años el 26 de julio. El FBI fue creado en el 1908 y la CIA en el 47, que fue una transformación después de la Segunda Guerra Mundial que pasó, cambió de nombre. Nelson, cuando usted fue traductor en Checoslovaquia, saltando un poco hacia otros temas, vamos a tener la oportunidad, Dios mediante, de conversar muchas veces en este programa acerca de sus libros y de toda su experiencia. Quería preguntarle, cuando usted tuvo la oportunidad de ser traductor en Checoslovaquia, o sea, de estar en Europa del Este, ¿ya se vislumbraba que ese socialismo europeo a empujones impuesto por la Unión Soviética iba a derrumbarse? ¿Cómo lo vio usted en ese momento? No, eso era inimaginable. Estuve allí del año 85 a, se puede decir que el 90, ¿vale? Vamos a decirlo de esta manera. No, eso era impensable. Eso era algo que la gente lo deseaba, pero eso era algo impensable. Se ha dicho de paso, la Unión Soviética también fue creada por, en esto entran los ingleses, que son los que manipulan a los Estados Unidos. Y como puedes ver, el cambio no fue como la gente se lo imagina. No. Ese cambio fue un cambio preparado. De hecho, Putin estaba en aquel momento cerca del muro de Berlín, que era un chiquillo de la KGB. Y eso fue algo
que nadie lo esperaba y fue algo muy premeditado. Entre paréntesis, en los Estados Unidos en aquel momento sí había un verdadero presidente, que era un Skull and Bones, que era Bush, el padre de este último, de este que estaba nombrando ahora, que a la vez fue hijo de Prescott Bush, que fue el que con Henry Ford llevó a Hitler al poder. Mientras que ya anteriormente le habían preparado el camino a Lenin y posteriormente a Stalin, que fue dirigido, y esto pues parece absurdo completamente, fue dirigido por Albert Harriman, de Harriman Brothers, que estaba como embajador. De hecho, en casi todas las fotos de Stalin, el hombre aparece detrás de Stalin como una sombra. Y para comprobar, yo tengo este inventico aquí. Estos, imagínense usted una nave espacial unidos en el espacio, los soviéticos y los Estados Unidos, ¿qué podían pintar? ¿Quién hizo esta rosca? ¿Dónde? ¿Y qué pintaban unidos en el espacio si eran enemigos? Y desde la crisis de octubre todo fue circo. Bahía de Cochinos fue circo. Otra cosa interesante que te voy a decir, y que hay gente que me pide que no lo haga porque dice que esto le resta gracia al tema, pero es que es una realidad. Esa gente todo lo marcan con números. En las fechas, los números, hay 5 o 6 números que ellos utilizan para marcar estas cosas. Es decir, vamos a decir sus fechorías, ¿no? Y por ejemplo, el 26 de julio es el cumpleaños de la CIA, fue el día en que presentaron a Fidel Castro, aunque ya venía del Bogotazo, que si sumas la fecha del Bogotazo te da 13, porque los números 13, 26, 11, 22 y 33 son los que esta gente, porque son satánicos, los Skull and Bones. De hecho, no tiene lógica que unos muchachos cada año cuando se gradúan, que eligen a 15, ellos mismos se eligen, que es una forma de elegir por cooptación, que aparezcan ahí en una foto con hueso, que se metan en un ataúd. Es un ritual que tienen que seguir y lo mantienen toda la vida. Esa es la hermandad de la muerte. Y en las garras de eso está Cuba y están los Estados Unidos. Porque todo el establecimiento está de ellos plagados. Todo. Están en todas partes. Están metidos en todas partes. Nelson, ¿cómo podemos leer, obtener La Cruz de Cuba, Dos Caras de la CIA? ¿Dónde conseguimos este libro? Eso está en Amazon. Está disponible en Amazon. Así que La Cara de Cuba, Dos Caras de la CIA, de Nelson Machín Viera, un libro a tener en cuenta. Toda esta explicación suya y mucho más está contenida en este volumen. Apenas conocemos hoy en el programa a Nelson Machín Viera. Vamos a invitarlo para seguir conversando de temas específicos que tienen mucho que ver con Cuba, con lo que está pasando a nivel mundial y con toda esta relación, porque la geopolítica es como un tejido perfecto que está sustentado por líderes, por hechos, por secuencias. Gracias, Nelson, por su tiempo. Bien, gracias a usted. Lo espero pronto, vamos a seguir conversando, se lo prometo. Un abrazo. Bien, gracias. otro para usted.